Hola a todos mis hermanos, como pueden observar, hoy vamos a hablar del cambio de los tiempos. Recordemos un poco lo que vimos en los videos pasados. Hemos venido hablando respecto al quién es el cuerno pequeño. Dijimos que la Iglesia Católica era el cuerno pequeño. Hablamos respecto al cambio de la ley, hablamos respecto a los significados de blasfemia, hablamos respecto a las tribus bárbaras y a la ubicación de los tres cuernos que fueron arrancados por el cuerno pequeño. Y hoy vamos a hablar entonces de aquel aspecto que significa cambiar los tiempos. Y ya la figura inicial nos da una pista respecto a quiénes fueron los responsables, pero ya hablaremos de eso. Lo primero que debemos definir es el concepto de tiempo en la Biblia. Resulta de que en hebreo existen diferentes palabras que van a identificar el concepto de tiempo que nosotros traducimos en español. En específico, en Daniel 7:25 se utiliza la palabra semán, que significa edades, tiempos o vez. En pocas palabras, esta frase de Daniel 7:25, que traducida en español es y tratará de cambiar los tiempos y la ley, se podría escribir como tratará de cambiar las edades y la ley. Por edades se entiende un concepto más amplio, periodos grandes de historia. Y bíblicamente hablando, las edades bíblicas, los periodos de la Biblia, no son otra cosa sino la profecía bíblica. De hecho, hemos venido haciendo eso. Todo el libro de Apocalipsis nos muestra diferentes edades, diferentes épocas, diferentes periodos. El libro de Daniel también nos cuenta diferentes épocas y reinos que se iban a suceder en las diferentes edades de la historia. Así que intentar cambiar las edades bíblicas es intentar efectivamente cambiar la forma en la que se estudia y se interpreta la profecía en la Biblia. Y debemos hacernos la pregunta, ¿cuál es la forma en la que se interpreta la profecía en la Biblia? Bueno, tenemos un ejemplo que debemos inclusive ver y que nos es útil para desarrollar el tema de hoy. Segunda de Tesalonicenses, específicamente a partir del capítulo 2, nos va a comenzar a narrar Pablo una historia. Recordemos que en Primera de Tesalonicenses, Pablo llega a hablar de la venida de Cristo. Bueno, él complementa lo que él escribe en la primera carta, comenzando en el versículo 1 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Así que el primer punto que vemos que Pablo coloca es la venida del Señor. Él está hablando de que Cristo vendrá en algún momento. Y está diciendo, vean, que nadie venga y les diga a ustedes para ese entonces de que Cristo iba a llegar. ¿Por qué? Va a comenzar a explicar las razones. Y quiero que presten mucha atención a la forma en la que él explica, porque él va a desarrollar una interpretación profética específicamente de Daniel capítulo 7 y Daniel 8. Nadie os engañe en ninguna manera, dice el versículo 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que noten que Pablo dice, vea, antes de que Cristo venga, se deben manifestar dos cosas y las da en un orden cronológico. Primero la apostasía y luego el hombre de pecado. Esta de hecho es la apostasía que ya hablamos en la iglesia de Pérgamo y que hemos venido viendo de cómo se desarrolló esta apostasía en la época de Constantino y seguidamente cómo fue implementado el día de reposo equivocado, fiestas equivocadas, adoración a los santos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además de eso, eso llevó a la manifestación del cuerno pequeño. Recordemos lo que vimos en Daniel capítulo 8, versículo 12, donde nos decía, y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Es decir, Pablo aquí nos está haciendo una interpretación de Daniel capítulo 8 y nos está diciendo, vean, todo apunta a la venida de Cristo, pero antes de la venida de Cristo deben ocurrir ciertas cosas. Primero, tiene que haber una apostasía y segundo, a raíz de esa apostasía se debe manifestar el hijo de perdición.
Noten que la forma de interpretar de Pablo de las profecías es cronológica. Primero ocurre una cosa, luego otra, y como consecuencia pasa esto. Esto ya nos da un punto fundamental con respecto a la forma en la que interpretaban las profecías a inicios del cristianismo. Y ya vamos a profundizar un poco más al respecto. Sigue diciendo Pablo, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y aquí él está citando específicamente a Daniel capítulo 7 también, ya que es la misma descripción. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Daniel 7:25 nos va a decir, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Por otra parte, Daniel 8, versículo 9 también nos va a decir, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y al oriente, hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. El lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado junto con él el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Noten que pues que la descripción de este evento y de esta entidad es la misma. Nuevamente resalto, Pablo utiliza una interpretación cronológica, es decir, un suceso tras otro. No realiza saltos gigantes, él está diciendo tal cual lo interpreta Daniel, dice que antes de la venida de Cristo tiene que ocurrir una apostasía, debe surgir el hijo de perdición y por ende es el cuerno pequeño. Pero él va a seguir diciendo, ¿no os acordabais que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene. Pablo entonces procede a explicar y a dar pistas inherentes a la identidad de este cuerno. ¿O qué es lo que impide que el cuerno pequeño se manifieste? Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pablo entonces procede a explicar cuándo es que se manifestaría el hombre de pecado. Y noten lo que él hace. Él está diciendo, vean, conforme la sucesión de reinos, antes de la venida de Cristo de manifestarse el cuerno pequeño. Él aquí lo expresa. Será Cristo quien destruya este inicuo. Pero en esta sucesión de reinos, en la época de Pablo, es decir, en su actualidad, existía otro reino, no aún el cuerno pequeño. Ese reino que gobernaba para ese entonces era aquel que tenía la manifestación del cuerno pequeño, porque proféticamente el reino, el imperio romano debía caer para que así pudiese surgir el cuerno pequeño. Pablo lo está entendiendo perfectamente y lo explica diciendo, hay alguien que detiene la manifestación de esta apostasía, hay alguien que detiene la manifestación de este inicuo. Y ese alguien es el imperio romano. Y noten que, de una vez les digo, esto no es una invención mía. Ya veremos que todos los padres de iglesia entendían este concepto de que era el imperio romano aquel que impedía la manifestación del anticristo. Es decir, que todos, iniciando desde Pablo y después los padres de iglesia, entendían el concepto de Daniel 7 en la siguiente forma. Una sucesión de reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, y después de Roma imperial llegaba el anticristo, tal como lo expresa Daniel capítulo 7. Ahora bien, ¿qué era lo que detenía esa apostasía? Bueno, recordemos lo que ya vimos en la iglesia de Esmirna. Entre el 101 y el 313 hubieron múltiples persecuciones que pusieron en jaque la apostasía, ya que no habían personas que no tuvieran a Cristo en sus corazones y que fueran cristianas por simple comodidad, como lo fue después y como lo es de hecho incluso actualmente. Y noten lo que nos dicen los padres de iglesia. Hipólito, en La fe profética de nuestros padres, volumen 1, página 272, en el siglo III nos dice lo siguiente hablando de Daniel 7.
Al hablar de un león del mar, el Daniel, él, se refería al surgimiento del reino de Babilonia y que esta era la cabeza de oro de la imagen. Luego, después del león, ve una segunda bestia como un oso que significaba los persas, porque después de los babilonios, los persas obtienen el poder. Y al decir que tenía tres costillas en la boca, señaló los tres naciones persas, medos y babilonios, que se expresaban en la imagen por la plata después del oro. Noten que él está ligando Daniel 2 y Daniel 7 y está dando las sucesiones de reinos. Luego viene la tercera bestia, un leopardo que significa los griegos, porque después de los persas Alejandro de Macedonia tuvo el poder cuando Darío fue derrocado, lo que también fue indicado por el bronce en la imagen. Y al decir que la bestia tenía 4 alas de ave y 4 cabezas, mostró muy claramente cómo el reino de Alejandro estaba dividido en 4 divisiones, porque al hablar de 4 cabezas se refería a los 4 reyes que surgieron de ella, porque Alejandro al morir dividió su reino en 4 partes. Luego dice: la cuarta bestia era espantosa y terrible, tenía dientes de hierro y garras de bronce. Entonces, ¿a quiénes se refiere esto sino a los romanos, cuyo reino, el reino que aún permanece, es expresado por el hierro? Porque dice: sus piernas son de hierro. Así que la forma de interpretar de Hipólito de Roma era 100% historicista. Se toma un comienzo, a partir de allí se definen los elementos y los símbolos y se va interpretando y encajando la profecía en la historia, en una secuencia de eventos, tal cual como también lo hizo Pablo. Tertuliano en el 160 después de Cristo nos va a decir: porque el misterio de iniquidad ya obra, solo el que ahora obstaculiza, obstaculizará hasta que sea quitado de en medio, citando 2 de Tesalonicenses. ¿Qué obstáculo hay sino el Estado romano, cuya caída al ser esparcido en 10 reinos introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas? Y entonces se revelará el maligno. También nos va a decir: el final de todas las cosas que amenazan con terribles infortunios solo se retrasa por la existencia continuada del Imperio Romano. Nuevamente, Tertuliano entendía perfectamente las profecías de Daniel capítulo 7, realizando una interpretación historicista. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, anticristo. Lactancio nos va a decir: el propio sujeto declara que la caída y la ruina del mundo se producirán en breve, excepto que mientras permanece la ciudad de Roma, parece que nada de este tipo es de temer. Sin embargo, cuando esa capital del mundo haya caído y haya comenzado a ser una calle, que las síbilas dicen que sucederá, ¿quién puede dudar de que ha llegado el fin de los asuntos de los hombres y del mundo entero? Es esa ciudad, esa única, la que todavía sostiene todas las cosas. Cirilo de Jerusalén nos va a decir: pero este anticristo antes mencionado vendrá cuando los tiempos del Imperio Romano se hayan cumplido y el fin del mundo se acerque. Se levantarán juntos 10 reyes de los romanos, reinando quizás en diferentes partes, pero casi al mismo tiempo. Y después de esto, un undécimo, el anticristo, que con su arte mágico se apoderará del poder romano. Y de los reyes que reinarán antes de él, al 3 humillará y a los 7 restantes los mantendrá en sujeción para él. Ambrose también nos va a decir: después de la caída o decadencia del Imperio Romano aparecerá el anticristo. Crisóstomo nos va a decir: cuando el Imperio Romano sea quitado del camino, entonces el anticristo vendrá. Y naturalmente, mientras dure el temor de este imperio, nadie se exaltará voluntariamente, pero cuando se disuelva, atacará a la anarquía y se esforzará por apoderarse del gobierno tanto del hombre como de Dios. Y por último, Jerome nos dijo: el que deja es quitado de en medio, y sin embargo no nos damos cuenta que el anticristo está cerca. Así que todos los padres de iglesia tenían la misma interpretación profética que no solamente tenemos nosotros, esperando al anticristo después de ubicando al anticristo después de la caída del Imperio Romano, sino que además de eso también, como Pablo, interpretaban Daniel 7 de una forma historicista. No afirmaban que el anticristo era quien iba a llegar en un futuro lejano y que iba a reconstruir algún templo, que iba a hacer quién sabe qué cosas, o que ya había llegado el anticristo. Noten la forma de interpretar de las profecías de la iglesia primitiva. Una forma historicista. Sigue diciendo Pablo en 2 de Tesalonicenses, versículo 8, que entonces, después de la caída del Imperio Romano, se manifestará aquel inicuo.
Y noten la forma en la que Pablo pues procede a ubicar a esta entidad. La ubica entre la caída del Imperio Romano y a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, que tal como lo hace Daniel capítulo 7 y tal como lo estamos interpretando nosotros, Pablo ubica al anticristo entre la caída del Imperio Romano y el fin del mundo, todo ese periodo. Así lo hace Daniel 7, así lo hace Daniel 8, así lo hace también Apocalipsis, pero pues por el momento Pablo está hablando específicamente de Daniel. Y tengan bien presente esto, entonces, Pablo interpreta la profecía de una forma secuencial. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, fin del mundo. Tengan en cuenta esto, no hay saltos intermedios, no es que ciertas partes se cumplieron antes para que después, o no es que ciertas partes hubo una interrupción de 2000 años para que se cumpla después el resto de la profecía. Tengan esto presente. Sigue diciendo, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Nuevamente Pablo también explica, tal cual como lo vimos, de que la apostasía hace surgir al cuerno pequeño. Dios permite que surja como un castigo. ¿Por qué? Para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tal como lo vimos en Pérgamo, la iglesia de esta época decidió por su voluntad abandonar la ley de Dios, abandonar el santuario de Dios, rendir culto a los muertos y adorar a otros dioses. Se complacieron en la injusticia y Dios dijo, listo, ustedes quieren vivir en la injusticia, bueno, yo voy a permitir que surja un reino que los va a llevar cautivos a ustedes por 1260 años. Así que este poder que nace del cuerno pequeño es un castigo en contra de la cristiandad por apóstatas. Y esto lo vamos a ver a partir de aquí y de aquí en adelante y lo veremos repetirse. También lo veremos en el libro de Joel. Nuevamente, por eso es que Daniel 8:12 nos dice que por culpa de la prevaricación surge esta entidad. Ahora, listo, muchos dirán, bueno, pero es que eso eran los padres de iglesia, pero con la reforma las cosas cambiaron. ¿Están seguros de ello? Vean. Lutero nos decía, interpretando Daniel capítulo 7, estoy prácticamente arrinconado y difícilmente pueda dudar más de que el Papa realmente es el anticristo, porque todo corresponde exactamente a su vida, acción, palabras y mandamientos. Él además escribió un tratado que se llama La Responsio. Pueden pausar el video y ver el contenido del mismo, cuyo énfasis y cuyo final es sencillamente demostrar que el Papa es el anticristo. O sea que Lutero escribió un tratado larguísimo en donde explica sencillamente que el Papa es el anticristo. Con la reforma las cosas no cambian y la forma de interpretar no cambia. ¿Por qué? Porque es la forma más natural posible de interpretar las profecías. Así que vean, son muchos los protestantes que en la actualidad se alejan de la interpretación profética que dieron Pablo, los padres de iglesia y los padres fundadores de la Reforma. Pero actualmente los grandes teólogos protestantes de la historia, grandes pastores que afirman ser heredes de estos tres grupos, interpretan las profecías de una forma totalmente diferente. Y ya veremos a partir de aquí de dónde es que nace esta interpretación. Futurismo y preterismo vamos a hablar. El preterismo, que interpreta como, en resumen, gran parte de las profecías, si no todas, se cumplieron en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel y eran para el pueblo de Israel. Siendo así el Papa nadie, ningún anticristo, y el futurismo afirmando que la iglesia cristiana en esta época y que todo Apocalipsis y todo está enfocado en realidad también a Israel, pero no en un pasado, sino en un futuro cercano al fin, en 3 años y medio literales, al final antes de la venida de Cristo, donde la iglesia será raptada y los que queden en la tierra pasarán tribulación. Liberando así 2000 años de historia de profecía, y todo lo que ocurre en esos 2000 años de historia no tiene ningún tipo de importancia para esos protestantes. Cuando por otro lado, bíblicamente vimos
Pablo también lo hace, los padres de iglesia lo hacen, los padres fundadores de la Reforma lo hacen. Tomamos la profecía desde un punto inicial y le damos una continuidad hasta el final del mundo, teniendo en cuenta de que Dios dijo una cosa muy interesante. Sin profecía, el pueblo se descarrila. Si Dios dijo eso, ¿ustedes creen que Dios sería capaz de dejar 2000 años de historia sin profecía? ¿Qué pasa con ese pueblo durante esos 2000 años? ¿No tiene ningún tipo de importancia para Dios? ¿No le importa a Dios que ellos se descarrilen? Esa es una cuestión que debemos tener como base al realizar el estudio que sigue. Así que hablemos de cuándo ocurrió este cambio. Bueno, resulta que la Reforma surge en el 1517. Ya incluso desde antes, mártires cristianos dieron su vida al afirmar de que el papado era el anticristo. Lutero no fue el primero en realizar esto, pero Lutero fue el más importante, por así decirlo. Y Lutero comenzó a usar la Biblia para demostrar a las personas que efectivamente el Papa era el anticristo, tal como estamos haciendo nosotros. Y tal como estamos haciendo nosotros, pues es innegable que es la interpretación correcta y que efectivamente el Papa es el anticristo. ¿Qué pasó entonces? Pues las personas dejaron de confiar en el Papa. Naciones enteras se volvieron protestantes. Y en el 1540 se fundó un movimiento impulsado por la Contrarreforma. Primero expliquemos qué es la Contrarreforma. La Contrarreforma es el movimiento de origen católico en respuesta a la Reforma y cuyo fin era contrarrestar la Reforma y poner fin a ella de ser posible. Nace a partir del Concilio de Trento. Les invito a que busquen en la historia un poco de esto. Así que en el 1540 nace este movimiento, fundado por Ignacio de Loyola, llamados los jesuitas. Ellos tienen un juramento que para muchos es falso, para otros es verdadero. Ustedes lo pueden buscar, decidir si lo aceptan o no. No vamos a ahondar al respecto, pero sí lo que nos interesa es observar lo que hicieron. No es casualidad, y repito, no es casualidad, que impulsados por la Contrarreforma y con el deseo de poner fin a la Reforma protestante, porque esto es innegable, los jesuitas fueron los responsables, históricamente hablando, de la fundación de dos corrientes de pensamiento que acabamos de nombrar, preterismo y futurismo. Si bien es cierto, el preterismo tiene bases en parte de la interpretación de los israelitas en su época antes del nacimiento de Cristo con respecto al anticristo y la identidad del cuerno pequeño, no cambia el hecho de que fueron los jesuitas aquellos que se tomaron la tarea de que esta interpretación errónea, evidentemente, porque el mismo texto de Daniel dice que esas profecías son para los tiempos del fin, no para Israel, pues los jesuitas fueron los responsables de que el cristianismo aceptara este tipo de interpretaciones. Y veamos pues un poquito de historia. Stephen Stein nos dice en Escritos Apocalípticos: Francisco Rivera sostuvo que las profecías del anticristo aún no se habían cumplido. Expuso que el anticristo sería un judío que engañaría al mundo y que reinaría por 3 años y medio. Por el contrario, Luis de Alcázar pensó que las profecías del Apocalipsis ya se habían cumplido en las luchas de la iglesia primitiva con el judaísmo y el paganismo. Los 2 capítulos del Apocalipsis, dijo él, hablan del triunfo de la iglesia católica romana. Así que vemos dos personajes que viven en épocas similares, pertenecientes al mismo movimiento y que tienen corrientes de pensamiento opuestas. Unos dicen, no, todo se cumplió en el pasado, otros dicen, no, todo se cumplió en el futuro. Nuevamente, no es casualidad este tipo de forma de actuar. Y no vamos a ahondar más al respecto porque nos quedaríamos hablando respecto a los jesuitas toda una hora, pero vamos a enfocarnos en lo que nos corresponde. Luis de Alcázar, 1614, se publica un libro, Vestigatio Arcani Census in Apocalipsi.
en donde se nos va a explicar lo que sigue. Su obra se considera la primera aplicación importante del método de interpretación de la profecía mediante la lectura en términos de las preocupaciones contemporáneas del autor. ¿Cuáles eran las preocupaciones contemporáneas del autor? La contrarreforma. Su punto de vista era que todo en el Apocalipsis, aparte de los 3 capítulos finales, se refería a eventos que ya habían sucedido cuando Juan de Patmos estaba escribiendo. Qué cómodo para alguien que desea que el papado no sea el anticristo y que la gente no crea que el papa es el anticristo. Qué cómodo es decir de que todo Apocalipsis y de que el mensaje de Apocalipsis prácticamente fue una repetición de algo que ya se había cumplido. ¿Y qué inutilidad entonces de la carta de Apocalipsis? ¿Para qué Dios dejaba una carta, una revelación supuestamente de eventos importantísimos para la humanidad, si ya habían ocurrido y ya existían profecías previas que cumplían esos símbolos? Ahora, tenemos pues preterismo parcial y preterismo total. El preterismo parcial fue ideado por el jesuita Alcázar, mientras que el preterismo total fue un poco más adaptado a los protestantes. También cabe resaltar de que aquí veremos solamente estas dos interpretaciones generales, pero cuando veamos Daniel 8, vamos a ver también otra interpretación preterista con respecto al cuerno pequeño de Daniel 8. Lo veremos a su debido momento. El preterismo parcial, nos dice la cita, es el más antiguo de las dos posturas. Sostiene que profecías tales como la destrucción de Jerusalén, el anticristo, la gran tribulación y el advenimiento del día del Señor como una venida en juicio de Cristo fueron cumplidos en el año 70 después de Cristo, cuando el general del Imperio Romano Tito saqueó a Jerusalén y destruyó el templo judío. Noten que estamos hablando de que el juicio final, el día del Señor, la venida de Cristo se realizó en el 70 después de Cristo, colocando así un detenimiento permanente al sacrificio diario de animales. Identifica a Babilonia la Grande con la ciudad pagana y antigua de Roma o Jerusalén. Aquella justificación que ellos dan es que la destrucción de Jerusalén fue un antes y un después. Un antes para el pueblo de Israel y un después para la humanidad. Porque a partir del 70 después de Cristo el cristianismo surge y la Iglesia Católica surge como el paraíso caído en tierra. Esa es la explicación que se da. Ya hablamos un poco de lo que ocurrió durante esta época. Hablaremos mucho más de lo que ocurrió durante la época del dominio papal. Y yo creo que es todo menos el paraíso en la tierra, considerando la cantidad de sangre derramada, la cantidad de pobreza, falta de desarrollo tecnológico y injusticias que se realizaron durante esa época. Pero sigamos. La interpretación pues que da Luis de Alcázar es que, bueno, de Apocalipsis del 1 al 3, que son las 7 iglesias, son mensajes exclusivos a las iglesias literales de ese tiempo. Entre Apocalipsis 4 al 7 son representaciones simbólicas de eventos y crisis del primer siglo. No son profecías futuras, sino que son descripciones que corresponden a esa actualidad. Apocalipsis del 8 al 11, que son las 7 trompetas, nos dice que son juicios que cayeron en el primer siglo en Roma. Y es triste observar cómo incluso miembros de la iglesia adventista, algunos, interpretan estas profecías tal como la afirmó Luis de Alcázar. Apocalipsis del 12 al 19 dice que el conflicto entre la iglesia y Satanás tiene su cumplimiento con el anticristo Nerón, siendo la bestia el dragón y el anticristo manifestado en estas profecías. Y que todo culminaría con la destrucción de Jerusalén. Y siendo entre Apocalipsis y 21-22 el triunfo de la Iglesia Católica Romana con la instauración de Constantino y la apostasía que acabamos de estudiar. Esa es la interpretación preterista del preterismo parcial. Ahora, ¿cómo fue que esta gran mentira se adaptó al protestantismo? Bueno, vamos a hablar un poco antes del preterismo total.
El preterismo total difiere del preterismo parcial en que creen que todas las profecías fueron cumplidas con la destrucción de Jerusalén, incluyendo la resurrección de los muertos y la segunda venida o parucía de Jesús. Pocas palabras. Luis de Alcázar decía que, bueno, los últimos capítulos, pues todavía falta que se cumplan partes. Pero para los preterismos del preterismo total, afirman que incluso Cristo ya se manifestó, ya vino la segunda venida de Cristo. El preterismo total sostiene que la segunda venida de Cristo no debe ser interpretada como un regreso corporal a un futuro, sino una presencia manifiesta a través de la destrucción física de Jerusalén y su templo en el año 70 después de Cristo por ejércitos extranjeros, de forma similar a varias descripciones en el Antiguo Testamento de Dios viniendo a destruir a otras naciones en justo juicio. El preterismo total también sostiene que la resurrección de los muertos no tiene que ver con el levantamiento de cuerpos físicos, tal como afirmaban los saduceos que no creían en la resurrección, sino que con la resurrección de las almas del lugar de los muertos. Y aquí es donde entra la creencia del purgatorio, del infierno y del paraíso. Vean, esas creencias que ya hablamos en la inmortalidad del alma y que le dedicamos varias clases a eso, se presta para afirmar de que efectivamente el juicio ya ocurrió. Cuando tú mueres, tú eres juzgado y tú vas al cielo o al infierno. Así que no tiene sentido volver a resucitar. Y pierde entonces sentido toda la predicación de la resurrección de los muertos en carne, en físico. Toda la explicación de que todo ojo le verá en la segunda venida de Cristo. ¿Cómo se explica, por ejemplo, eso? Sino con la resurrección de las almas de los muertos, conocido como el Seol o Hades. Como tal, los muertos justos obtuvieron un cuerpo espiritual y sustancial para ser usado en los lugares celestiales y los muertos injustos fueron tirados al lago de fuego. Y ya vamos a ver también un poco de, después, mucho más adelante, creencias espiritistas y veremos cómo se adapta muy bien a este tipo de pensamientos. Por el momento eso es lo que vemos, preterismo parcial y preterismo total. ¿Cómo fue que llegó esta creencia al protestantismo? Bueno, el primer protestante que deseó incluir esto en el canon protestante fue Hugo Grotius, in secundam ad Romanos epistolam commentarius. Él fue el que primero comenzó a idear su propia forma de interpretar las profecías porque él creía firmemente y afirmaba que no era posible que Apocalipsis hablara de la Iglesia Católica Romana y que no aparecía la Iglesia Católica Romana en todo Apocalipsis. Y su fin último era conciliar el protestantismo con los romanos. El inicio o uno de los primeros tentativas de ecumenismo y de reconciliación. Cabe resaltar de que Hugo Grotius fue grandemente criticado en su época por todos los protestantes de ese entonces. ¿Por qué? Porque hasta épocas muy recientes el protestantismo conservó la forma de interpretar historicista. James Stuart Russell, miren el salto de tiempo, pasamos del 1853 al 1645 al 1816-1895, 200 años pasaron. 200 años y uno de los más elevados portaestandartes del preterismo, James Stuart Russell, se levanta en The Parousia, A Critical Inquiry into the New Testament Doctrine of Our Lord's Second Coming, y él afirma lo siguiente. Russell expuso su interpretación de que la segunda venida de Cristo ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos por los romanos. Russell explicó, la destrucción de Jerusalén no fue un simple incidente emocionante en el drama histórico, como el asedio de Troya o la caída de Cartago. Se cerró un capítulo en los anales de un estado o un pueblo. Fue un acontecimiento sin paralelo en la historia. Fue la señal visible y externa de una gran época en el gobierno divino del mundo. Fue el fin de una dispensación, la era mosaica, y el comienzo de otra. Marcó la inauguración de un nuevo orden de cosas. Después de Russell, llegó Robert Charles Sproul, quien pues actualmente ha sido notablemente criticado por defender el preterismo parcial. Más de eso, mis hermanos, no me fue posible encontrar.
No encontré más información. Así que, ¿qué podemos entender? Bueno, el preterismo nace de los jesuitas. Luis de Alcázar específicamente fue su fundador. Muchos acuñan a padres de iglesia algunas interpretaciones preteristas, pero pues ya se darán cuenta cuando profundicen un poco más con eso de que uno de los más importantes es sencillamente un falso histórico. Este preterismo pues fue desarrollado en dos formas, preterismo parcial y total. El fin último es afirmar de que todas las profecías se cumplieron en el Antiguo Testamento y que su fin llegó al 70 después de Cristo, incluso antes para algunos. Y en pocas palabras, el catolicismo no tiene nada que ver, ni es el anticristo en ningún tipo de profecía. Bien, por el momento vamos a dejarlo ahí. Y la siguiente clase vamos a hablar del futurismo, es decir, que la siguiente clase seguiremos hablando del cambio de los tiempos y de las edades. Así que, mis hermanos, por un momento eso es todo. No se pierdan la clase que sigue y Dios los bendiga.